Muy amablemente, el señor Julio Bárbaro. Patricio Luján lo saluda nuevamente. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, bien, bien, bien. Bueno, Julio, pensando de que la frase que ha dicho ha impactado fuerte, ¿no? Donde ha dicho que imaginaba a Videla tan asesino ni a Milei tan delincuente, digo. ¿No genera cierto ruido o desproporción institucional equiparar un genocidio de Estado con la gestión de un presidente elegido en urnas? Parecería que la misma gestión. Yo, antes de Videla, la Argentina era un poco más que Brasil. En los 70 éramos un país más creativo, más productivo, más fuerte que Brasil. Y hoy la agonía es la destrucción de la sociedad. Absolutamente, la destrucción. ¿No? Sí. En temas como si Sturzenegger le saca lenguas vivas la formación en lengua de la Cancillería y se la da a la mujer. Esto no es privatizar, en mi barrio le dicen robar a eso. ¿No? Sí. Y eso es todos los días. El cuento de privatizar es sacarle a todos lo dárselo a pocos. Sacarle a todos y dárselo a pocos. A pocos. Entonces, la miseria que están llegando, pero además la niegan. Porque le hacen un número en el cual el que no come está comiendo. Entonces, usted ve una situación de... ¿no? Cada uno de los temas los van degradando. Y lo peor de todo es la forma en que va devaluando la relación entre los argentinos. Julio... Es el señor presidente, yo soy un ciudadano. Que toda mi vida he respetado al otro. Claro, sí, sí, sí. Y a él el otro le parece un ser despreciable. Ahora, hay una frase que decía Borges, pero que es anterior a él, obviamente, que decía, uno tiene la estatura de su enemigo. Ajá. Y entonces él me está dejando a mí devaluado como sociedad. Llevas años analizando lo que en tu siempre narrativa decís la decadencia de la clase política tradicional. Pregunta, ¿Milei es una causa del colapso institucional o simplemente la consecuencia directa de los errores del peronismo y del Cambiemos? Esa es la consecuencia, obviamente. Es la consecuencia. Nosotros, digamos, yo cuando me preguntan cuál fue el mejor de los presidentes de Argentina, que el único que intentó trascender fue Raúl Alfonsín. ¿No? Un hombre que tenía una voluntad de trascendencia. ¿Quién no tuvo voluntad de trascendencia? Y fue mi amigo, y yo estuve con él los 4 años. ¿Quién vino a pelearse con la iglesia, con las Fuerzas Armadas, con la justicia? Vino a generar una sociedad fracturada, sectaria. Por eso perdió al final. El kirchnerismo fue degradando al peronismo. Aquel Perón de los 70, aquel que se abrazaba con Balbina, aquel país en el que yo me crié, donde sobraba trabajo. Yo me hice manejando un taxi Sanditera, que era un coche argentino. Producíamos aviones a reacción. Todavía estamos produciendo centrales atómicas que el Sturzenegger se las quiere llevar para la casa, en el cuento de no, privaticemos, esto lo hizo el país, me lo llevo a mi casa yo, y lo convierto en empresa privada porque es más rentable. Dicen, no, ladrón, delincuente, ¿cómo más rentable? Solés hablar del encuentro nacional y de superar las grietas. Ante las declaraciones que has hecho que son tajantes como esta, ¿no? ¿Sentís que ayudan a esclarecer el debate o que profundizan la polarización que tanto criticás? Yo creo que hay individuos que tienen que pasar de moda, entre ellos Cristina, por ejemplo. O sea, cuando el personaje es un guerrero, tiene que venir un pacificador. Yo quiero un Pepe Mujica y también un Sanguinetti. La derecha no tiene un Sanguinetti, la izquierda no tiene un Mujica en la Argentina. Entonces, la grandeza de los personajes es la que define el nivel de la sociedad. Si tuviéramos es muy simple eso. Digamos, uno se educó en una sociedad donde discutíamos con Borges, pero también con Marichal, y claro que Roberto Ar y los 7 locos eran parte de nuestras vidas, y los políticos eran marxistas revolucionarios o liberales formados, no berreta. Yo a veces suelo decir, mire, la Grecia de los filósofos, después viene el renacimiento del arte, y hoy viene la sociedad de los contadores. El contador fue un ser que ni en la tribu era importante, ¿no? Estaba el cacique, el brujo y el guerrero, el que llevaba las provisiones.
no era el que definía la sociedad. Entonces yo ayer escuchaba a una chica, ayer en La Nación Más, una mujer que decía, una diputada, que decía, la macro es lo que hace el Estado, la micro, si el Estado toca la micro está robando, decía la estúpida. Yo te decía, la estupidez, usted y yo estamos escuchando personajes que no les da la cabeza para jugar al truco. ¿Cómo ves hoy la capacidad de reacción de la oposición? Digo, ¿hay figuras en el peronismo con autoridad moral para construir una alternativa o el sistema de partidos tradicional está agotado? Yo creo que primero que hay que sacarse de encima a Cristina y a Massa. Son dos figuras que no le sirven ni a la oposición, ni al peronismo, ni a nadie. Bien. Si nos sacamos de encima eso, podemos revivir como cuando nos sacamos de encima a Sadio, nos sacamos de encima a Menem. ¿Es el mismo efecto? ¿Es el mismo efecto, Julio? Sí, claro, las etapas... La patria es una víbora que cambia de piel, decía el maestro Marechal. Si no se saca el pasado, no se entra al futuro. Uh-huh. Los Kirchner, para hacer algo, tuvieron que sacarse de encima a Menem, que les había ganado, y después a Duhalde, que los había inventado. Hay como una ciclogénesis, digamos, dentro de la misma política que persiste hace años con nosotros, por eso un poco estábamos hablando de la historia en sí, ¿no? De lo que nos ocurre. En realidad, los economistas han sustituido la política es la que mide observa el colectivo social. Yo me crié en un país que era reflejo de Europa, visto en uno que es reflejo de Miami. Entre Europa, que integra a todos los habitantes, y Miami hay una distancia conceptual importante. Uh-huh. Europa tiene salud y educación para todos. Uh-huh. Y Miami es el triunfo de los ricos y los frívolos. La riqueza, yo conozco hasta el señor Eduardo Ulequián, digamos, con el que he discutido mucho y así no ser el propietario de Milei. Yo sé lo que han hecho con el país, lo podría contar. O sea, las privatizaciones son la destrucción de lo colectivo para la instalación. Antes la industria era productiva, hoy la industria es la que el poder es el que se apropió de las empresas del Estado. Uh-huh. La verdad que charlar contigo siempre me deja un lugar para pensar y poner en lo que decías vos recién. Estamos ante un escenario, ¿no? En lo público, en lo comunicacional, que uno permanentemente escucha a quienes tal vez quieren instalar o opinar o formar una opinión sobre algo que no conocen. Por el ejemplo ilustrado recién de la señorita que ayer estaba en la televisión que hablaba sobre la macro y la micro, ¿no? Pensando en eso. Periodista queda Pañi, queda Carlos Pañi, ¿no? Con nivel, y Jorge Fernández Díaz. Pero después la reflexión está ausente sin aviso. Recién hablaba con el ministro de Comunicaciones de Córdoba, del gobernador Yarlora, que ayer envió un proyecto muy interesante que seguramente lo has leído o no, te voy a adelantar. Es un proyecto de ley para poner en marcha que se llama Alivio Cordobés, que es una iniciativa a dar respuesta a la realidad que golpea obviamente, lo que es el endeudamiento, digamos, ¿no? Y que eso va a generar un alivio financiero en plazos de 24 a 48 cuotas que obviamente tiene que pasar por el procedimiento legislativo, pero hace digamos, al trabajo de lo que significa bajar la presión de lo que cada vez a veces se trabaja, se quiere cumplir. Argentino es emprendedor, bueno, en este caso el cordobés es emprendedor, dijo el gobernador, y cumplidor, pero el sistema financiero se volvió imposible. ¿Qué te parece esa idea que siempre Córdoba da un paso adelante siempre? No, en eso sí, Córdoba ha sido en eso, ha tenido iniciativa. A mí lo que me parece irracional es que entre el banco y el privado, entre el banco y el que solicita dinero sea privado, y las palabras de los periodistas sean condenables como públicas. Hay que tener idea de lo que es lo privado y lo público. Lo público es la opinión. Y eso, ¿no? Se castiga. Schwarzenegger dice que hay que castigar al que opina distinto. ¿Esto lo escuchaste vos? Claro que sí, claro que sí. Esto es pero esto, ¿qué es? ¿Nazi o fascista? Bueno, yo liberal creo no que es, Liberal es Jorge Fernández Díaz, insisto. Es un hombre que yo lo leo en La Nación y me parece brillante. Uh-huh. Porque tiene un pensamiento. Ahora, el marxismo muere cuando mata la iniciativa privada y el anarquismo muere cuando mata al Estado. Los dos matan a la sociedad. La gente trabaja, paga y cada día debe más. Es un poco la frase, ¿no? Y claro, porque mataron el Estado. Entonces la selva, donde el poderoso, digamos, pusimos al lobo a cuidar a la gallina. Y decimos cosas tales como es entre privados. No, muchacho, la usura no es parte de algo privado. El usurero, hasta en la Biblia es condenable.
Pongamos, eso necesita un límite. ¿Crees que estamos llegando prácticamente al extremo del que la historia va a quedar marcado? Una vez me dijo Orlando Adamo, que es un ser brillante, me dijo, no crea que hemos tocado fondo, es que a usted le falta imaginación. Julio, como siempre, agradecido de porque me des algunos minutos siempre para los cordobeses y que puedas un poco contar en esta, bueno, vida que has tenido en la experiencia en la política, ser dirigente, ser diputado, haber estado viviendo la experiencia de conocer un poco la historia, que es lo que hoy carece la sociedad, pero no se los atribuyo, sino que tal vez le puedo reclamar que se detengan, lean y puedan comparar, que es un poco lo que se define por ahí por batalla cultural. Sin reflexión no hay destino, y si hay algo que le agradezco a la vida es mi amistad con el Papa. Un abrazo grande. Gracias, Julio, un abrazo.